Desde México hasta Colombia, existen expedientes que fueron investigados por las más altas autoridades y que terminaron archivados con explicaciones que para muchos simplemente no cuadran. Hoy no vamos a especular con teorías, vamos a hablar de hechos documentados. Primero, viajaremos a México, donde la propia Fuerza Aérea grabó a 11 objetos no identificados acosando a uno de sus aviones, para luego intentar convencer al mundo de que solo eran llamaradas de gas. Después, iremos a Colombia, donde un encuentro cercano con una luz misteriosa terminó con la muerte inexplicable de un campesino. Un caso que fue cerrado con diagnóstico que desafía toda lógica. Hoy, no solo contamos historias, desenterramos los hechos que los gobiernos quisieron que olvidáramos. La noche del 5 de marzo del 2004, un avión Merlin C-26A de la Fuerza Aérea Mexicana estaba en una misión de rutina, detectar vuelos de narcotráfico sobre el estado de Campeche. A bordo iba una tripulación de 8 militares experimentados, entre ellos el piloto, el mayor Magdaleno Yazo, y el operador del equipo infrarrojo, el teniente Marián Adrián Vázquez. Todo transcurría con normalidad, hasta que pasada las 5 de la tarde, el equipo de detección de calor, un avanzado sistema FLIR, registró algo normalmente inesperado. En la pantalla apareció un punto de luz, luego 2, y en cuestión de minutos ya eran 11. 11 objetos esféricos y brillantes que volaban en formación rodeando el avión militar. Lo más extraño de todo, era invisible al ojo humano y no aparecían en el radar principal, solo el sensor infrarrojo podía verlos. ¿Están a la misma altura, Telles? Afirmativo. Poquito, arriba. 8, 9, 10, 11 contando toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros, pero no podemos saber qué distancia. ¿Por qué nos vienen siguiendo? La tripulación quedó totalmente desconcertada. Habían sido testigos de algo que rompía todas las leyes físicas que conocían. Al aterrizar, el protocolo fue claro: informar a sus supervisores. La cinta con la grabación infrarroja se convirtió en evidencia clasificada, y durante más de un año, el incidente fue un secreto militar. Pero entonces ocurrió algo sin precedentes. En 2005, la propia Secretaría de la Defensa Nacional, en un acto de aparente transparencia, decidió entregar la grabación completa y los testimonios de la tripulación a un investigador civil, el periodista Jaime Maussan. El video se transmitió en televisión nacional e internacional y se convirtió en una de las pruebas de avistamientos ovnis más famosas de la historia. El gobierno había puesto las cartas sobre la mesa, pero la historia, claro, no terminó ahí. Justo después, la narrativa oficial empezó a tomar una forma muy conveniente. Investigadores y escépticos propusieron una teoría. Las luces no eran nave de otro mundo, sino llamaradas de plataformas petroleras de la sonda de Campeche. Según esta hipótesis, las condiciones atmosféricas crearon un simple espejismo, una ilusión óptica que engañó a los pilotos y a su sofisticado equipo infrarrojo. Sin embargo, esta explicación dejaba demasiadas preguntas en el aire. Los propios pilotos, hombres entrenados para identificar todo tipo de fenómenos aéreos, rechazaron de pleno esta teoría. Afirmaron que los objetos se movían con inteligencia y a voluntad propia. Además, análisis posteriores del video mostraron que los objetos se movían de forma independiente y en contra del viento, algo que las llamaradas de gas obviamente no pueden hacer. Expertos en tecnología FLIR también señalaron que los objetos cambiaban de posición y realizaban giros bruscos, un comportamiento inconsistente con un simple fenómeno de luz estática. Entonces, ¿qué pasó realmente esa noche? El gobierno mexicano liberó la evidencia, pero después pareció impulsar una explicación que para muchos es incompleta, sino deliberadamente simple. El caso fue oficialmente resuelto y archivado. El expediente está ahí, pero la verdad sobre lo que persiguió el Merlin C-26A sigue oculta tras un velo de duda y controversia. Quizás no se trató de esconder un video, sino de esconder la verdadera naturaleza de lo que contenía. Pero mientras que en México el encuentro fue tecnológico y a distancia, un evento en Sudamérica nos recuerda que estos misterios pueden tener consecuencias mucho más personales y trágicas. Al sur, en Colombia, un encuentro similar no dejó videos, sino un cuerpo y una serie de preguntas que la ciencia hasta hoy no ha podido responder. Ahora viajamos en el tiempo y el espacio, a julio de 1969, al tranquilo municipio de Anolaima, en Cundinamarca. Una vida rural, cafetera, donde la vida pasaba sin mayores sobresaltos. La historia se centra en un campesino llamado Arcesio Bermúdez.
La noche del 4 de julio, Bermúdez y varios niños, incluyendo su familia, estaban en las afueras del pueblo. De repente, una poderosa luz multicolor bajó del cielo y pareció posarse en un campo cercano, emitiendo un zumbido constante. Mientras los demás se quedaron paralizados por el miedo, Arcesio, movido por la curiosidad o un impulso que nadie puede explicar, decidió acercarse. Caminó unos metros hacia la extraña luz. No estuvo allí más que unos pocos minutos antes de regresar, pálido y claramente afectado. Le dijo a su familia que sentía un frío terrible y un miedo como nunca antes. En los días siguientes, la salud de Arcesio empezó a deteriorarse de una forma alarmante y misteriosa. Empezó con dolores de cabeza y náuseas. Luego, una fiebre altísima que no bajaba con nada. Su piel comenzó a tomar un tono azulado y su cuerpo a hincharse. Los médicos del lugar estaban desconcertados. No tenía heridas, ni picaduras, ni signos de envenenamiento. Su cuerpo simplemente se estaba apagando. Apenas unas semanas después de ese encuentro con la luz, Arcesio Bermúdez falleció en el hospital. Y aquí es donde el misterio se vuelve más profundo. La causa de su muerte fue registrada por doctores como una gastroenteritis aguda, seguido de un paro cardíaco. Una explicación médica estándar para una situación que no tenía absolutamente nada de estándar. Para la familia y los testigos, esta explicación solo era una forma de cerrar un caso que nadie podía o quería entender. Los investigadores y periodistas que estudiaron el caso destacaron la enorme inconsistencia. ¿Cómo una simple gastroenteritis podía causar un deterioro tan brutal y síntomas tan raros como la piel azul, justo después de un veneno anómalo presenciado por múltiples personas? Con el tiempo, el caso Anolaima se convirtió en leyenda, y como a muchas leyendas, se le añadieron detalles falsos, como que su tumba fue encontrada vacía años después, un mito que ya ha sido desmentido. Pero si quitamos los mitos, el corazón de la historia sigue ahí, intacto e inquietante. Varios testigos vieron un objeto anómalo. Un hombre se acercó. Ese mismo hombre enfermó de manera inexplicable y murió días después con síntomas que desconcertaron a los médicos, para al final recibir un diagnóstico que parece ignorar por completo el extraordinario contexto de su enfermedad. Las autoridades médicas le dieron al caso un cierre burocrático, archivándolo como una muerte por causas naturales. Pero para muchos, el caso de Arcesio Bermúdez es un sombrío recordatorio de que no todos los encuentros son pacíficos. Es un expediente donde el encubrimiento no consistió en esconder papeles, sino en ponerle una etiqueta de normalidad a un evento profundamente anormal, dejando las verdaderas preguntas sin respuestas. ¿Qué le pasó realmente a Arcesio Bermúdez en esos pocos minutos que estuvo cerca de la luz? Hemos visto dos casos, separados por décadas y miles de kilómetros, pero unidos por un hilo común, una explicación oficial que dejó más preguntas que respuestas. En México se entregó la evidencia en video, pero la verdad fue posiblemente opacada por una explicación conveniente. En Colombia, una muerte misteriosa fue catalogada como un diagnóstico común, ignorando por completo las extraordinarias circunstancias que la rodearon. Estos no son relatos de ficción, son eventos que involucraron a militares, médicos y ciudadanos comunes. La estrategia para ocultar la verdad no siempre es encerrar la evidencia bajo llave. A veces, la forma más efectiva de ocultar algo es ponerlo a la vista de todos, pero dándole una explicación tan simple y tranquilizadora que la mayoría de la gente deje de hacer preguntas. La respuesta final quizás nunca la tengamos de una fuente oficial, pero al examinar estos archivos queda claro que la historia que nos han contado podría no ser la historia completa. ¿Son estos casos pruebas de que no estamos solos o existen explicaciones lógicas que aún no conocemos? ¿Qué crees que ocurrió realmente en Campeche y Anolaima? ¿Qué otros casos documentados por gobiernos deberían salir a la luz? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. Y si quieres seguir abriendo los expedientes secretos de nuestro mundo, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque hay muchas verdades que nos han ocultado. Hasta la próxima.